A ver, vamos a desempacar esto desde el principio. ¿Por qué confiamos muchísimo más en una persona que, digamos, en medio de una presentación brillante, accidentalmente derramó un poco de su café? Sí, o que pierde el hilo de la idea por un segundo. Exacto. O sea, ¿por qué conectamos más con esa persona en comparación con alguien que entrega un discurso milimétricamente editado, con postura de estatua y sin una sola falla aparente? Es una excelente pregunta. Porque, digo, rompe por completo con esta idea tradicional que tenemos sobre cómo proyectar autoridad y, bueno, de eso va nuestra inmersión profunda de hoy. Tal cual. Es que es una paradoja tremenda, digo. Pasamos años perfeccionando nuestra imagen profesional, ¿Totalmente? puliendo cada palabra, ajustando la iluminación en nuestras cámaras, asumiendo que cualquier muestra de vulnerabilidad nos va a restar credibilidad. Claro, el miedo a parecer incompetentes. Pero en la psicología del comportamiento nos demuestra exactamente lo contrario. Lo impecable genera distancia y lo defectuoso, cuando se maneja bien, Genera un magnetismo absoluto. exacto, magnetismo puro. Y ese es el núcleo del análisis de hoy. Vamos a explorar la ciencia detrás de cómo conectar genuinamente con la audiencia a través de una pantalla. O sea, estamos analizando un texto fascinante que diferencia dos mundos: Ajá. la comunicación puramente transaccional y la relacional. Para visualizarlo, la comunicación transaccional es como pararse frente a una pared vacía a leer en voz alta el manual de instrucciones de un microondas. Uf, qué aburrido. Sí, aburridísimo. Alguien emite datos fríos y, bueno, el universo supuestamente los absorbe. Fin de la historia. Y por otro lado, la dinámica relacional es como tomarse un buen café humeante con una amistad de toda la vida, ¿no? Tal cual. Hay resonancia. Hay un ida y vuelta emocional. Y si colectamos esto con el panorama general de cómo consumimos información hoy en día, el gran reto es que nuestras interacciones digitales nacen siendo transaccionales por defecto. Claro, porque le hablas a una pantalla. Es una pantalla de cristal frío. Entonces, la misión de cualquier persona que comunique ideas, ya sea en un video, en una conferencia virtual o, no sé, liderando un equipo a distancia, Sí. es transformar ese manual de instrucciones aburrido en ese café compartido. Y eso requiere entender que no estamos gestionando simple información, sino emociones. Emociones y construcción de confianza, ¿verdad? Exacto. Y una profunda necesidad biológica de pertenencia. Y todo esto comienza en el primer segundo en que alguien decide prestarnos atención. Porque, a ver, tradicionalmente la presión es parecer una enciclopedia andante, Sí, el experto intocable. pero la psicología nos habla de algo llamado el efecto Pratfall. La idea de que las personas que muestran una pequeña imperfección resultan más atractivas. Pero, un momento. A ver, Voy a detener la maquinaria aquí, porque esto personalmente me genera ruido. ¿por qué? Porque si yo enciendo mi cámara y, empiezo a tropezarme con las palabras, se me caen los apuntes y me veo desorganizado, la gente no va a sentir una conexión mágica conmigo. Claro, van a huir. Van a pensar que soy un incompetente y van a buscar a otra persona que sepa de qué habla. Entonces, ¿dónde está el límite? Ese es el detalle crucial que mucha gente pasa por alto. O sea, lo fascinante aquí es que el efecto Pratfall no es una licencia para la incompetencia. Ah, ok. Existe una condición indispensable. La persona ya debe haber establecido una línea base de alta competencia o autoridad. O sea, ya tienes que ser bueno en lo tuyo. Exacto. Si alguien no tiene idea de su tema y comete errores sin parar, la psicología confirma que el público simplemente va a validar su falta de capacidad. El efecto solo funciona cuando el error le ocurre a alguien que ya percibimos como capaz. Ya veo la diferencia. Es como, imagínate al experto mundial en astrofísica, Ajá. que camina hacia el atril para dar la conferencia de su vida y al subir el último escalón se tropieza levemente con el cable del micrófono. Ese es el ejemplo perfecto. Ese pequeño accidente no borra sus doctorados ni sus años de investigación. Lo que hace es bajarlo del pedestal inalcanzable de la genialidad y, pues, aterrizarlo en el mundo terrenal. Tal cual. Y de repente, quienes están en el público piensan, vaya, tiene una mente brillante, pero también tiene dos pies izquierdos, igual que yo. Igual que nosotros, claro. Es el puente definitivo. Ese tropiezo destruye la jerarquía intimidante. Y bueno, una vez que esa barrera cae, se abre la puerta para el siguiente pilar de la confianza.
que sería la validación y la escucha activa, ¿no? Exactamente. Mostrar que somos humanos a través de una imperfección es vital. Pero el siguiente paso es demostrar que comprendemos la humanidad de quien está del otro lado. Sí, Es lo que en la teoría de la comunicación se llama identificar y nombrar los puntos de dolor. o sea, hacerle saber a la otra persona que su frustración es real y válida. Sí. Por ejemplo, decir algo como, sé perfectamente lo desesperante que es pasar horas editando un documento para que al final el formato se rompa por completo al imprimirlo. Uf, sí, a todos nos ha pasado. Y cuando haces eso y le sumas lo que clínicamente se conoce como un chequeo emocional, Que es como preguntarles directamente. exacto, hacer una pausa y preguntar directamente cómo les hace sentir esa frustración. Cuando haces eso, ocurre un fenómeno neurológico muy poderoso. ¿Qué pasa en el cerebro exactamente? Pues al nombrar el problema del otro con precisión, le estás enviando una señal directa a su amígdala y a su corteza prefrontal diciendo, yo veo tu realidad, Sé lo que te duele. tal cual. Esa validación emocional es, evolutivamente hablando, el pegamento social más fuerte que existe. Reduce la actitud defensiva casi a cero. Qué loco. Es como si te quitaran un saco de cemento de los hombros simplemente porque alguien más reconoció que lo llevabas cargando. Es una analogía perfecta. Ahora, digamos que ya logramos esto. Superamos la barrera, nos mostramos humanos, validamos sus problemas y ya confían en nosotros. Ajá, tenemos su simpatía. Pero a ver, la simpatía no evita que alguien decida abrir otra aplicación en su teléfono a los 10 segundos. Digo, vivimos en la era de la distracción infinita. Totalmente. Entonces, ¿cómo logramos que esos cerebros se mantengan enfocados en las ideas que queremos transmitir? Bueno, ahí pasamos de la creación del vínculo emocional a la retención biológica de la atención. ¿Ok? Ya tenemos su confianza, ahora necesitamos su enfoque sostenido. Y aquí la herramienta más poderosa, respaldada por milenios de evolución, es la narrativa. El famoso storytelling. Exacto. El storytelling y su relación íntima con un neurotransmisor fundamental, que es la dopamina. Uf, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque a menudo pensamos en las historias como simple entretenimiento. No. Como para pasar el rato. Claro, como algo que hacemos alrededor de una fogata. Pero neurológicamente, el cerebro humano está cableado para procesar la realidad en formato de historia. Completamente. Cuando alguien nos plantea una narrativa que tiene, no sé, un inicio claro, un conflicto que parece insuperable y una eventual resolución, nuestro cerebro libera dopamina. Sí, es una respuesta automática. Y esto hace que la información se ancle en la memoria a largo plazo. Si lo pensamos bien, el storytelling es como una especie de caballo de Troya intelectual. Me encanta esa imagen visual. Es un caballo de Troya. Desarrollemos un poco más la mecánica de eso en el cerebro. A ver. Pues pensemos en esto. Si intentamos entregarle a la audiencia una lista hipertécnica de, digamos, 7 pasos para optimizar sus finanzas. ¡Qué aburrido! Sí, la mente, que es una máquina diseñada para conservar energía, levanta sus defensas inmediatas. Esa lista se percibe como trabajo pesado. Es seca, claro. Así que la atención rebota. Exacto. Pero si tomamos esa misma información técnica, esos mismos soldados de conocimiento valioso, y los escondemos dentro de la estructura de madera de una historia real, Ajá. digamos, la historia de cómo alguien casi pierde su casa por una mala decisión financiera y el conflicto emocional que atravesó para recuperarla. Ahí cambia todo. De repente el cerebro abre las puertas de la ciudad de par en par. La historia entra sin resistencia alguna, y una vez adentro, libera todo ese conocimiento técnico. Y si conectamos esto con el panorama general de la neurobiología, esa infiltración funciona porque solemos malinterpretar la dopamina. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, o sea, popularmente se le llama la molécula del placer. Claro. Pero en realidad es la molécula del deseo, de la motivación y sobre todo de la anticipación. Ah, la anticipación. Claro. Cuando presentas un conflicto en una historia, abres lo que los psicólogos llaman una brecha de información. El cerebro humano detesta la incertidumbre. Odiamos las historias incompletas. Las odiamos. Así que la dopamina nos engancha, nos obliga a mantener la atención fija, porque necesitamos desesperadamente saber cómo se resuelve ese conflicto. Queremos cerrar el círculo. Y mientras la mente está ahí atrapada buscando esa resolución, absorbe absolutamente todos los datos técnicos que pusiste dentro de la historia. Exactamente. Es un mecanismo de retención perfecto. Pero a ver, hay un peligro enorme aquí.
Podemos tener el mejor caballo de Troya, la historia más atrapante del mundo, pero todo este castillo de naipes bioquímicos se derrumba en un microsegundo si fallamos en la entrega física. Uf, sí. El lenguaje no verbal. Me refiero al lenguaje corporal y las microexpresiones. Digo, si nuestras palabras dicen, fue el momento más aterrador de mi vida. Pero tu cara no dice nada. Exacto, pero nuestro rostro está inexpresivo, los hombros relajados y la voz monótona. El cerebro de quien nos observa hace cortocircuito. Sí. Detecta la incongruencia y la confianza desaparece en el aire. ¿Por qué somos tan implacables al juzgar el lenguaje corporal de los demás? Pues porque nuestra supervivencia dependió de ello durante cientos de miles de años. Aquí entran en juego las famosas neuronas espejo. Ok, las neuronas espejo. Son un grupo de células en nuestro cerebro que se activan tanto cuando realizamos una acción o sentimos una emoción, como cuando vemos a otra persona realizarla. Son, digamos, la infraestructura física de la empatía. Wow. Y funcionan como un detector de mentiras evolutivo extremadamente sofisticado. Piensa que antes de que el lenguaje hablado siquiera existiera, nuestros ancestros necesitaban saber si el miembro de la tribu que se acercaba venía con intenciones pacíficas o asesinas. Claro. O si estaba asustado por un depredador. Exacto. O sea, leíamos posturas antes de leer palabras. Evolucionamos para leer microexpresiones faciales, dilatación de pupilas, tensión en el cuello, todo en milisegundos. Por eso es biológicamente imposible fingir un entusiasmo genuino a largo plazo. No se puede. Si estás leyendo un guión que dice que estás emocionado, pero tus neuronas no están experimentando esa emoción real, tu lenguaje corporal no va a coincidir. Y las neuronas espejo de la audiencia gritarán, ¡peligro! Tal cual, dirán, aquí hay incongruencia. Esta persona está ocultando algo. Y aunque a nivel consciente la gente no sepa explicar qué salió mal, tendrán esa extraña sensación en el estómago de que no pueden confiar en ti. Lo cual nos lleva a una conclusión práctica brutal que es, no intentes actuar. Por favor, no. No busques simular emociones que crees que van a funcionar frente a la cámara. Tienes que encontrar el ángulo de tu tema que genuinamente te apasione o te preocupe, conectarte con eso y dejar que tu biología haga el trabajo pesado de contagiar a la otra persona. Es la única forma de que la comunicación relacional se sostenga en el tiempo. Muy bien, hagamos un recuento rápido de dónde estamos. Logramos la confianza inicial bajándonos del pedestal con nuestra propia vulnerabilidad. El efecto Pratfall. Secuestramos la atención de forma sostenida inyectando dopamina con una buena historia y logramos que la audiencia resuene emocionalmente con nosotros gracias a la autenticidad de nuestras neuronas espejo. Exacto. Tenemos individuos altamente atentos y conectados. Pero el siguiente salto evolutivo de la comunicación, la fase verdaderamente transformadora, es convertir a esos individuos aislados en una tribu leal. ¿Así es? Pasar de una interacción de 10 minutos a una relación a largo plazo. Y esto plantea una pregunta importante sobre el comportamiento social. ¿Cómo se cementa la lealtad grupal? Esa es la clave. Y aquí entra una de las reglas sociales no escritas más antiguas de nuestra psique, que es el principio de reciprocidad. Ah, claro. El psicólogo Robert Cialdini lo estudió a fondo. Básicamente, cuando alguien nos entrega algo de gran valor sin pedir nada a cambio, experimentamos una tensión psicológica. Como que sentimos la necesidad casi imperiosa de devolver el favor para equilibrar la balanza, ¿no? Exactamente. Es una deuda psicológica invisible. Y me encanta analizar esto en el contexto del contenido digital porque arroja luz sobre uno de los errores más desesperantes que existen. Uy, a ver, ¿cuál? Bueno, todos hemos visto esos videos o presentaciones que arrancan en el segundo cero exigiendo «Dale like a este video, suscríbete, activa las campanitas, sígueme en todas mis redes». Es una locura. Es una locura absoluta. Exigir ese nivel de compromiso antes de haber aportado una sola idea útil es el equivalente social a pedirle matrimonio a una persona en los primeros 5 minutos de la primera cita. Totalmente. Digo, ni siquiera le has preguntado cómo fue su día, no han pedido el café y ya estás exigiendo un contrato de exclusividad. Es invasivo, se siente desesperado y empuja a la gente en la dirección contraria. Y bloquea por completo la reciprocidad. Porque la lealtad, una suscripción o el apoyo a una idea jamás debe sentirse como un peaje obligatorio que la audiencia debe pagarte. Claro. Cuando alguien te exige un favor de entrada, tu cerebro se cierra. Pero si invertimos el orden, A ver. si primero dedicas tiempo a resolver un problema genuino,
Si ofreces una perspectiva que le ahorra a alguien horas de trabajo o simplemente le regalas un momento de alivio y risa, la balanza se inclina. Claro, cambia la dinámica. La suscripción, el apoyo o el sí a tu propuesta ya no es una transacción forzada. Se convierte en el mecanismo natural que tiene la audiencia para decir, gracias, me diste algo valioso, ahora quiero apoyarte. Entregar valor desinteresado primero es el cimiento. Sí, Pero hay otra mitad en la ecuación de la tribu. Una vez que tienes un grupo de personas dispuestas a apoyarte por reciprocidad, necesitas agruparlas. agruparlas, exacto. Necesitas crear lo que en psicología social se llama un endogrupo, una identidad compartida. Y aquí es donde entran las tácticas más sutiles y divertidas de la comunicación. Te refieres a la creación de códigos internos. Exacto. Sí, es que los seres humanos tenemos una necesidad intrínseca y feroz de pertenecer. No somos criaturas solitarias. En el mundo real, los entogrupos se forman por nacionalidad, por equipos de fútbol, por profesiones. Claro. Pero en un entorno virtual o en una comunidad de ideas, la identidad se construye a través de referencias compartidas. Los famosos chistes internos. Digo, a veces vemos canales o líderes de opinión que usan nombres específicos para su audiencia o hacen referencias a algo gracioso que salió mal en una transmisión de hace 3 años. Sí, sí. Y si eres nuevo, pues no entiendes de qué hablan. Pero si has estado ahí desde el principio, es como recibir un apretón de mano secreto. Sí. Esos códigos compartidos actúan como contraseñas. Son contraseñas de seguridad evolutiva. Y si volvemos a prehistoria por un segundo. A ver. Pertenecer al grupo correcto, entender el dialecto y las costumbres de tu tribu, significaba literalmente la diferencia entre congelarte solo en la oscuridad o sobrevivir compartiendo la carne al calor de la fogata. ¡Wow! Es de vida o muerte. Y nuestro cerebro sigue operando con ese software. Cuando utilizas un lenguaje codificado que solo los leales entienden, le estás enviando un mensaje directo al sistema límbico de la audiencia. Estás dentro. Exacto, eres de los nuestros. Aquí hay seguridad. Esa exclusividad transforma a un espectador casual en un miembro devoto de la comunidad. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando dejamos la teoría y bajamos al campo de batalla del día a día? Digo, tenemos las piezas del rompecabezas. Ajá. La vulnerabilidad que humaniza, la validación que empatiza, la dopamina de la narrativa que atrapa, Las neuronas espejo. que exigen autenticidad, la reciprocidad que genera lealtad y los chistes internos que construyen la fogata de la tribu. Para que esto funcione, no se pueden lanzar al azar. Hay una cronología, Hay una fórmula práctica, sí. una fórmula de conexión que fluye desde el segundo 1 hasta el cierre. Es una orquestación precisa. Y si desglosamos esa cronología, todo empieza en la ventana crítica de los primeros 10 segundos. Ok, los primeros 10. En lugar de gastar ese tiempo en un monólogo sobre quién eres o cuántos títulos tienes, la instrucción es lanzar un gancho emocional. Directo al grano. Una pregunta directa que apunte exactamente al punto de dolor de la audiencia. Es iniciar con empatía táctica. Es como decir, ¿estás exhausto de intentar equilibrar tu vida personal con el trabajo remoto y sentir que fallas en ambas? Exacto. En 3 segundos, validaste su dolor. Sí, Luego entramos en la fase de desarrollo, donde entra la transparencia y la narrativa. Pero hay un elemento en esta fase media que me parece de una audacia enorme, y es el uso deliberado de las pausas. el poder de la pausa. Porque hoy en día el contenido está hiperacelerado. Cortamos los videos para eliminar cada respiración, cada microsegundo de silencio porque tenemos un terror absoluto a que el algoritmo nos castigue si no estimulamos la vista de la gente cada medio segundo. Es una locura. Tener la valentía de frenar, de dejar un silencio de 3 segundos en medio de una reflexión profunda, es un acto de rebeldía hoy en día. Es rebeldía, sí, pero también es neurociencia aplicada. El silencio no es la ausencia de comunicación. Es el espacio donde ocurre la asimilación cognitiva. A ver, explícame eso. Claro. Cuando bombardeas a una mente con datos continuos y cortes frenéticos, el cerebro entra en un estado reactivo superficial. Simplemente recibe estímulos, pero no los procesa. O sea, entran por un oído y salen por el otro. Exacto. Al hacer una pausa estratégica después de revelar una idea importante, le das tiempo al hipocampo de la otra persona para consolidar esa información, asociarla con sus propias memorias y decir, ¡wow! Esto tiene sentido. Claro. Sin pausas no hay impacto profundo, solo ruido a alta velocidad. Qué potente. Le estás diciendo a quien te escucha, confío tanto en el valor de lo que te acabo de decir y respeto tanto tu inteligencia que te voy a dar espacio para que lo pienses.
Es una muestra de confianza tremenda. Es brillante. Y esto nos lleva a la última fase de la cronología, que es el cierre. Cuando terminas de entregar el valor de tu contenido, pues la reacción natural es agitar la mano, decir adiós y apagar la cámara. Sí, pero psicológicamente ese es el momento más delicado. ¿Por qué? Porque el final de una comunicación no debe ser percibido como una ruptura de la relación. El cierre es el momento exacto para cimentar el endogrupo. Ah, la tribu de nuevo. Es la oportunidad para recordarles que, aunque este intercambio particular terminó, el club sigue abierto. Hacer referencia a futuros encuentros, reforzar ese chiste interno o pedirles que compartan su propia experiencia en la comunidad transforma el final en un puente. Claro, no es un adiós, es un hasta luego. Garantiza que la dinámica relacional siga viva, esperando ser retomada al día siguiente. Es un mapa de ruta extraordinario, de verdad. Y si miramos hacia atrás en nuestro análisis de hoy, comenzamos hablando de pareles frías y manuales de instrucciones. De la esterilidad de la comunicación transaccional. Exacto. Y descubrimos que la llave maestra para derribar ese muro de hielo es, paradójicamente, nuestra propia imperfección. Nuestros propios defectos. Tropiezos controlados que nos hacen humanos, historias envueltas en tensión que encienden circuitos de dopamina, rostros que no mienten y códigos secretos que nos invitan a sentarnos alrededor de la misma fogata digital. ¿Tal cual? Todo este andamiaje psicológico nos recuerda una verdad innegable. Detrás de cada métrica, de cada pantalla de cristal negro, hay un cerebro humano prehistórico escaneando el entorno buscando desesperadamente una conexión que se sienta real. Y es precisamente esa naturaleza prehistórica buscando humanidad la que me lleva a una reflexión final para llevarnos a casa hoy. A ver, cuéntame. Hemos establecido a nivel biológico y evolutivo cómo la vulnerabilidad, los errores genuinos y el entusiasmo que no se puede falsificar son el núcleo de la confianza humana. Sí, Pero estamos parados en el umbral de una revolución tecnológica masiva. En un futuro muy cercano, el mundo de la comunicación y el entretenimiento va a estar inundado de avatares ultrarrealistas generados por inteligencia artificial. sí. Creadores virtuales cuyas voces, apariencias y ritmos van a estar hiperperfeccionados por algoritmos predictivos para no fallar jamás. Serán la materialización de esa perfección inalcanzable de la que queríamos escapar al inicio, ¿no? Exacto. Y la gran pregunta es cómo va a reaccionar nuestra psicología ancestral ante eso. Qué buena pregunta. ¿Rechazarán nuestras neuronas espejo esa perfección plástica porque la sentirán vacía y carente de riesgo real? O, en un giro aún más complejo, llegarán los ingenieros al punto de tener que programar imperfecciones artificiales en la IA. ¡Wow! Veremos avatares programados con tartamudeos controlados, con tropiezos calculados y falsos efectos pratfall diseñados específicamente para hackear nuestra biología y engañarnos haciéndonos sentir compasión por un código informático. ¡Qué concepto tan absolutamente inquietante! De verdad. Si la imperfección es el código fuente de la empatía humana, simular la imperfección a la perfección será el próximo gran negocio de la tecnología. Totalmente. Nos deja muchísimo para pensar y debatir sobre lo que viene. Por ahora, nos quedamos con la certeza de que, en un mundo cada vez más sintético, la vulnerabilidad genuina sigue siendo nuestro mayor superpoder comunicativo. Sigamos construyendo esos espacios relacionales, priorizando la empatía real y, sobre todo, sigamos cuestionando con ojo crítico el mundo que consumimos a diario a través de nuestras pantallas. Hasta la próxima inmersión.